un poco lo teórico de la lectura, digamos, que nos permite extraer un balance, tanto en lo que hace a el estado de situación patrimonial y el estado de resultados. Ustedes cualquier cosa me preguntan, me interrumpen, levantan la mano, o sea, no hay ningún problema, ¿no? Eh, bueno, lo que habíamos visto hacia el final bien digo, del primer semestre, era precisamente esas herramientas que nos permitían un poco ayudarnos a interpretar y a leer el balance de acuerdo al ordenamiento que nosotros habíamos hecho previamente, ¿no? Habíamos hecho un par de ejercicios en donde a través de una serie de cuentas los ordenamos en el balance de acuerdo a lo que ya conocemos y a partir de ahí, ¿no es cierto?, de decir, bueno, armamos, nos damos una idea de lo que eran las situaciones de una empresa de tres puntos de vista, ¿no es cierto?, de lo que era la situación financiera a corto plazo, la situación financiera a largo plazo, o situación patrimonial también llamada, y por último la situación económica. De esos tres puntos de vista es que nosotros íbamos a armar esa idea, ese concepto que tenemos de la empresa a partir de los números de esos que se nos presentaban en el ejercicio ordenado. Con lo cual, obviamente, como podrán imaginarse, el ordenamiento, el hecho de cerrar el balance y el estado de resultado es fundamental, porque si no, si lo hacemos mal, obviamente nunca podemos llegar a una conclusión o a tener ciertamente la certeza de lo que estamos hablando se ajusta a la realidad. Entonces, a partir de esa seguridad que tenemos que tener en el ordenamiento del balance, en ajustar esas cuentas de acuerdo a lo que nosotros tenemos, es fundamental. Como un primer tips que les di fue el hecho de ya armar la estructura previamente, donde nosotros vamos a ir completando a medida que avancemos, armar esa estructura y por supuesto ver qué es lo que después va a ir incorporándose a medida que nosotros vamos avanzando, ¿sí? Entonces vamos a seguir con los ejercicios, ya ahora vamos a ir avanzando un poco más y vamos a calcular los indicadores, esos indicadores que dividíamos en situación financiera a corto plazo, que estaba compuesta por el índice de liquidez corriente, que era igual al activo sobre el pasivo corriente, ambos dos, o sea, activo corriente y pasivo corriente divididos, que obviamente que nos daba una idea de qué capacidad tenía la empresa como para que afrontar esos compromisos que tenía a corto plazo. Pero bueno, vamos directamente al ejercicio a medida que vamos avanzando. Vamos a ir repasando la parte conceptual, ¿no? Creo que acá, creo que con ustedes no había visto, porque en un grupo sí había empezado con este ejercicio, no recuerdo bien si eran con ustedes o con el grupo del 3 de 3 de los viernes. Pero bueno, no importa, porque en esa fecha fueron muy pocas las personas que estaban presentes en el aula virtual, así que arranco como si de cero en relación a este ejercicio, ¿sí? Bueno, acá una aclaración previa, no presten atención en cuanto a estos valores, estos son los años, ¿no es cierto? Acá aparece 2009 y 2010, eh, obviamente que no se corresponden a lo actual,
ubíquense en el año 2019 y 2020. Yo no lo modifico un poco porque es un lío bárbaro tener que sacar y poner los archivos, y para cómo en el Classroom me los manda al último, o sea, como, claro, no me permite que este material esté arriba o en una posición diferente. Entonces prefiero, digamos, hacerle esa aclaración y no que el ejercicio pase al último, ¿no? Así que por eso les pido de que tengan en cuenta eso. El resto es exactamente igual a lo que veníamos hablando. Obviamente acá dice acopiadores y asociados, sociedad anónima. Bueno, como el nombre de la empresa lo dice, esta empresa está dedicada al acopio de cereales, es decir, ¿qué hace el acopiador de cereales? Más o menos para tener una idea previa de lo que representa la empresa en cuanto a su actividad principal. O sea, evidentemente que algo habíamos avanzado respecto de ese concepto o de ese preconcepto. Es decir, lo ideal era tener ese preconcepto como para decir, bueno, a ver, ¿de qué me estoy imaginando? ¿Cómo puede ser una empresa que se dedique a esta actividad? Y obviamente esta empresa dedicada al acopio, que en realidad es lo mismo, acopio de cereales, acopio de cualquier otra mercadería, de vinos, de pintura, es decir, todo lo que hace a acopio, es decir, almacenamiento de mercadería, tiene similares características. O sea, esta empresa le compra a los productores primarios de esa mercadería, que en este caso son cereales, y los acumula, ¿no es cierto? Los acopia, o sea, los almacena, eso quiere decir acopio, ¿sí? Para después comercializarlo en los mercados correspondientes, ¿no? Entonces eso, y ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué no lo hace directamente el productor? Porque directamente muchas veces el productor no tiene capacidad de negociación que tienen estos acopiadores. Entonces el acopiador le presta servicios al productor agropecuario y bueno, y obviamente que ese servicio, o por ese servicio, le cobra una determinada comisión. ¿Mm? Bien. Otro de los, digamos, de las reglitas o de las reglas mnemotécnicas, digamos, para que ustedes no se vayan perdiendo en cuanto al trabajo, fíjense que a pesar de estas recomendaciones, ahora en los exámenes que he estado corrigiendo, ha pasado de que ha habido alumnos que no le han cerrado el balance, o sea, no les ha dado el balance porque han omitido o se han comido un rubro, o sea, se han olvidado de poner un rubro. Y bueno, eso obviamente que es un pecado, digamos, muy tonto porque hace que después no cierre el balance, se pongan nerviosos, no aparezcan las soluciones y después obviamente que los resultados no son los que los alumnos esperan en función a que, bueno, pasaron de largo con alguna cuenta o se equivocaron en alguna colocación de esta. O sea que esto, presten atención, les pido que presten atención acá. Si quieren tomar alguna nota, digamos, háganlo porque realmente después le va a ser de mucha utilidad, ¿sí? No son, a ver, no tienen grandes dificultades estos ejercicios. Sí hay que prestar atención, sí hay que estar atento a lo que uno hace, a que este pasaje, digamos, de este rubro que nosotros estamos marcando, ¿eh? Sea lo suficientemente claro como para que ustedes tengan la visión, ¿no? Bueno, acá denme un segundito que quiero ver si puedo colorear esto, si me deja, y si no voy a ir con el Excel que tengo. A ver,
Déjenme ver, denme un segundo que este no lo tenía en cuenta acá. Denme un segundito, voy a cambiar de archivo, así me deja colorear. Y por supuesto que les va a permitir a ustedes seguirme a mí en la explicación. Un segundito. ¿Todo bien? ¿Me escuchan bien? Vamos a ver entonces parte. Sí, profe. Buenísimo. Bueno. Un poquito más de paciencia le pido porque pensaba que ese me iba a dejar colorear, pero estoy acomodando todo, cosa de que lo tengamos más claro. Bueno, vamos entonces. Ahora sí, les voy a compartir. ¿Están viendo el Excel este? Sí, profe. Bárbaro. Bueno, arrancamos entonces. Arrancamos con el ejercicio y obviamente cuando ustedes tienen alguna duda o alguna consulta, lo paramos y aclaramos lo que sea. Vuelvo a repetir, esto es importante, esta es la base de todo. Después lo demás se puede, digamos, se puede ver, pero esto es la base de todo, ¿no? Bueno, arrancamos acá con amortizaciones del ejercicio, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Lo primero que hacemos es buscar de pintar esto, cosa de tener la seguridad de que lo hemos tenido en cuenta y lo hemos pasado, digamos, al cuadro de resultado, al estado de situación patrimonial, lo que corresponda. En este caso, aparece lo que es amortizaciones del ejercicio. Ustedes saben que vamos a ver o van a tener oportunidad de tener enfrente dos tipos de amortización. O sea, se le puede presentar dos tipos de amortización. Una esta, que corresponde a la amortización del ejercicio, y otra corresponde a las amortizaciones acumuladas. En el caso de la amortización del ejercicio, nosotros ya sabemos, porque lo vimos a este tema, ya sabemos que corresponde al estado de resultado. Es una pérdida. Es lo que nosotros en costos tenemos como la imagen de lo que es el costo indirecto de fabricación, o sea que este concepto de amortizaciones de ejercicio, que son las depreciaciones o el desgaste sufrido por nuestras maquinarias y reflejado por la contabilidad acá en esta cuenta, tiene que ver con el costo indirecto de fabricación, tiene que ver con ese costo indirecto y por supuesto y por consiguiente va a impactar en el estado de resultados.
por el contrario, las amortizaciones acumuladas se corresponden a la disminución del valor de los bienes de uso. Es decir, es una cuenta a la que llamamos los profesionales de la materia como regularizadora de activos, es decir, aparece en ese cuadro apaisado que les mostraba en los balances reales, deduciendo el valor de incorporación de los bienes de uso al patrimonio social y obviamente que teníamos como resultado de esa deducción el valor residual con valor que aparece en los bienes de uso en el estado de situación patrimonial. O sea, en el caso de la amortización, volvemos a repetir, en el caso de la amortización del ejercicio, sin lugar a duda es una cuenta de pérdida, es una cuenta de resultados. En el caso de las amortizaciones acumuladas, es una cuenta regularizadora de activos que sirve para deducir del valor de incorporación al activo del patrimonio social de los bienes de uso y que conforman el valor residual con los que los bienes de uso aparecen en el activo. ¿Sí? Bueno, una vez dicho esto, entonces vamos y acomodamos esta. Yo ya tengo, por supuesto, ya armado esto. Lo único que vamos a hacer va a ser ir incorporando, ir coloreando, digamos, el estado de resultados, que figura acá arriba, estado de resultados. Ese estado de resultados es el que va a ir completando este tipo de análisis, ¿sí? Bueno, seguimos entonces. Les vuelvo a repetir, cualquier duda me avisan y paramos, ¿sí? Viene de cambio. Viene de cambio es un típico, ustedes ya saben, una típica cuenta que tiene que ver con el activo corriente, o sea, con el activo a corto plazo. Son todas aquellas mercaderías de reventa, en este caso, si estamos hablando de acopio de cereales, obviamente que tiene que ver con el cereal acumulado en los silos o en los depósitos de esta empresa. Normalmente también pueden aparecer en este tipo de empresas aquellos fertilizantes o agroquímicos que también normalmente estas empresas comercializan y que dan a cambio en el caso de a los productores, ¿no? Obviamente, como dijimos, esto es una cuenta de activo corriente, entonces acá tenemos activo corriente, entonces la ubicamos acá en el activo corriente, ¿sí? Seguimos adelante. Vamos de nuevo a la hoja de inicio, tenemos bienes de uso, también lo pintamos. Los bienes de uso, ustedes ya saben, cuando ven bienes de uso, ¿qué quiere decir? Bienes de uso obviamente durable. Y si son bienes de uso durable, van a durar más de un año, ¿sí? Y si van a durar más de un año, obviamente que estamos en presencia de un activo no corriente. Los bienes de uso son un activo no corriente, es el típico, diría yo, activo no corriente. Entonces, se supone que acá, salvo que el profesor les diga de que no contengan las amortizaciones acumuladas, esas que hablamos hace un ratito, se supone que que estos bienes están ya a su valor residual. Si no hay nada que diga en lo contrario, está a su valor residual. Entonces, estos bienes de uso los incorporamos, los coloreamos acá en los activos no corrientes. ¿Sí? Seguimos entonces. Compras. Bien, compras. Este también es un rubro que suele traer, o una cuenta que suele traer algún tipo de complicaciones. ¿Sí? Ustedes saben de que el estado de resultado comienza con las ventas, esto es la cantidad por el precio, ventas de mercadería,
ventas de servicios, comienza por las ventas y se deduce, para obtener el resultado bruto, se deduce los costos de la mercadería vendida. Se deduce los costos de la mercadería vendida, no directamente las compras. Entonces, estas compras, la única utilidad que tiene para nosotros es calcular el costo de la mercadería vendida. Ese costo de la mercadería vendida, ustedes ya saben cómo se calcula, a pesar de que en muchos casos ahí he visto en los exámenes finales que parecería que no lo saben, pero después graben la clase y ya ve que está la prueba de que lo hemos dicho y que lo he enseñado y que a lo mejor, bueno, en el examen no se han acordado. Pero estas compras sirven únicamente para calcular el costo de la mercadería vendida, ¿sí? Para calcular el costo de la mercadería vendida. Entonces, no va ni en el estado de situación patrimonial ni en el estado de resultado, así como está previsto, como está dado. Simplemente está acá, fíjense acá, que dice cálculo de costo del costo de la mercadería vendida. Esto, cálculo de costo, le agrego acá, mercadería. Entonces ya queda completo. Cálculo del costo de la mercadería vendida. Y acá aparecen, fíjense, compras. Ustedes saben que el costo de la mercadería vendida queda igual a la existencia inicial más las compras menos las existencias finales de bienes de cambio. Entonces, vamos a empezar a completar esa fórmula con las compras. Bien, seguimos adelante. Obviamente que acá está el costo de la mercadería para ser calculada, todavía no lo tenemos. Seguimos adelante. Crédito por venta, créditos por venta. Este también es un temita que puede llegar a traer ciertas dificultades. ¿Por qué? Porque se confunde crédito por venta con ventas a crédito. Y son dos cosas totalmente distintas. Crédito por venta es el saldo que a mí mis clientes me deben a la fecha de cierre del balance. ¿Sí? Vuelvo a repetir, crédito por venta es el saldo de ventas que yo le hice a mis clientes y que a la fecha del cierre del balance todavía me la están debiendo. ¿Sí? A diferencia de lo que es ventas a crédito, que son la sumatoria de todas las ventas que yo hice durante el año a crédito. O sea que está bien clara la diferencia entre una cosa y la otra. Son muy parecidas los rubros en cuanto a su nombre, pero de una definición totalmente diferente. ¿Sí? Entonces, crédito por venta, si es un derecho que yo tengo para percibir, sabemos que los activos son bienes y derechos propiedad de la empresa. En este caso, no hay una definición de si es al corto plazo o al largo plazo. Si nada dice nada, vamos con el corto plazo. Eso también ya lo habíamos dicho antes de terminar el primer semestre. Entonces, crédito por venta también una típica cuenta del activo corriente. ¿Sí? Entonces, lo marco ahí como para que vayamos completando todas las cifras de este balance de acopiadores asociados. ¿Sí? Deudas bancarias. Menos de un año, dice ahí entre paréntesis. Marcamos para que veamos que estamos trabajando bien. Deudas bancarias, menos de un año. Bien. Si es una deuda, ya de por sí la palabra nos está diciendo deuda. Menos de un año, y obviamente estamos hablando de un pasivo corriente, o sea, un pasivo a corto plazo. Entonces, esto está ubicado acá, vamos al pasivo corriente, deudas bancarias, acá está
lo marcamos con amarillito, ¿sí? Vuelvo a repetir, cualquier duda que tengan, paramos y lo vemos, ¿eh? Bueno, estado de resultado es lo que nosotros tenemos que calcular, por eso está vacío, al igual acá que los costos de la mercadería vendida. Deudas bancarias de más de un año, ¿sí? Marcamos lo mismo que en el caso del rubro inmediato anterior, con la diferencia que acá nos está indicando que es mayor a un año, o sea que tiene vencimiento más de 12 meses. Entonces estamos hablando de un pasivo no corriente, ¿eh? Lo ubicamos acá, deudas bancarias de más de un año, como pasivo no corriente, ¿sí? Bien. Seguimos. Deudas comerciales también son pasivos, ¿eh? No, esto es lo mismo que proveedores, ¿eh? Si vemos nosotros deuda comercial o proveedores, ya sabemos automáticamente de que estamos en presencia de una deuda de la empresa que tiene que ver con la compra de mercadería, ¿eh? Y obviamente que esas deudas son a corto plazo, no me dice nada, no me dice nada, y por supuesto, son a corto plazo y eh, están vinculados, ya, como ya les digo, a nuestros proveedores de mercadería. Deudas comerciales lo pintamos para no confundirnos, vamos acá, entonces si son deudas corrientes, vamos al pasivo corriente. Y acá está, ¿sí? Deudas comerciales a corto plazo. Seguimos avanzando. Capital más reservas. Bueno, acá en muchos ejercicios, o en el ejercicio que hemos visto anteriormente, aparecía el capital por un lado y la reserva por lo otro, pero en definitiva ambos rubros se ubican ¿en dónde? En el patrimonio neto. Ustedes ya saben eso. Entonces el capital tiene que ver con el capital, con la parte o una parte de los activos que están financiados por los propietarios y que se refleja acá en este capital, que es el capital de origen, el capital del nacimiento de esta empresa, ¿sí? Entonces, ustedes ya saben, esto, capital y reserva, va en el patrimonio neto. Buscamos acá patrimonio neto, lo encontramos acá al capital más las reservas, ¿sí? Marcamos dos negritos, dos renglones, porque acá está, fíjense, en este caso, y ustedes me dirán, mira, el capital social es 0,01, ¿cómo va a ser esto? Y bueno, es lo que pasa y es lo que les comentaba yo, de que muchas veces los capitales de esos de origen de las empresas llevan unos cuantos años y producto de la inflación hace de que estos capitales hoy, de acuerdo a la reexpresión monetaria, tengan ese valor. Por eso, en el caso de acá en esta cuenta, lo junté a los dos como para que tengan un mayor significado, ¿sí? Entonces, por eso es que aparecen en este caso y lo tenemos que pintar a los dos, ¿sí? Bien, seguimos. Disponibilidades. Disponibilidades. Ustedes saben que disponibilidades tiene un significado similar a lo que es caja y banco. Es lo disponible en billete, en moneda, en depósitos a la vista, en nuestras cuentas, en las cuentas de la empresa, mejor dicho, en los bancos, ¿no? Entonces, esto aparece por supuesto, en lo que hace al activo corriente, ¿no? Entonces vamos acá al activo corriente y lo ponemos como una de las cuentas principales y más características de nuestro activo corriente, ¿sí? Bien, seguimos. Existencias finales de bienes de cambio. Acá, obviamente, que yo estoy repitiendo lo mismo que acá arriba, ¿eh? ¿Por qué? Porque estas existencias que nosotros aparecen en el balance,
las existencias que aparecen en el balance, tienen que ver siempre con las existencias finales. Tiene que ver siempre con las existencias finales. Sí, Juan Cruz, te escucho. Sí, profe, una consulta. A medida que Dale. nosotros vamos armando el balance, Sí. eh, hace falta que, porque veo que hay disponibilidad y lo puso como primero, hace falta que vayamos ordenando en función de la liquidez o no. Buena pregunta. A ver, vuelvo acá y aprovecho para contestarte. A ver, lo ideal, o sea, vamos a lo ideal y lo que puede ser, digamos, no tanto ideal, pero puede ser soportable, entre comillas, ¿no es cierto? Nosotros lo ideal es acomodarlo esto, así como está planteado. Disponibilidad de crédito por venta y bienes de cambio, ¿sí? Ahora, dentro del activo corriente se puede alterar esto, no va a cambiar en nada, no va a cambiar en nada. Por ejemplo, en el caso de que estemos calculando el índice de liquidez corriente. ¿Se acuerdan que era el índice de liquidez corriente? Era el activo corriente sobre el pasivo corriente. Si yo altero esta ubicación de cuentas acá dentro de cada uno de estos rubros, grandes rubros, es decir, si yo altero estas cuentas, el orden de estas cuentas dentro del activo corriente, y no me va a alterar en nada. Simplemente, digamos, esto es lo correcto. Lo otro, podemos llegar a hacer la vista gorda, ¿me entendés? No te va a cambiar en nada la conclusión que llegues si cambias del orden de estos rubros, ¿no? Pero esto es lo correcto, ¿sí? A ver, espero que te haya contestado eso. No, sí, profe, quedó claro. Era Ah, porque a medida que, digamos, como está en el enunciado, disponibilidad aparece, no sé, en un orden al después último. que, claro, Claro, no sabía, a lo mejor lo vas acomodando por comodidad mientras vas haciendo el ejercicio y no te queda en esa estructura, digamos. Por eso claro. preguntaba. Está bien, obviamente que ustedes saben que disponibilidad siempre va a estar primero. Eso, a ver, dejar el espacio, o sea, dejar el espacio lo suficientemente de tres o cuatro renglones o de tres o cuatro filas, digamos, dentro del Excel, no hay problema y no va a alterar en demasía, digamos, no va a alterar las conclusiones que puede llegar a tener. Dentro del mismo este gran rubro que es el activo corriente. Ahora, si a bienes de cambio lo ponemos o lo ubicamos como activo no corriente, y bueno, ahí la cosa cambia, ¿no es cierto? Ya ahí ya no es lo mismo, ya hay un error importante. Entonces, las conclusiones a las que nosotros podemos arribar después al ver la empresa y va a ser totalmente distorsionada. Entonces, no es lo que nosotros queremos para las conclusiones a las que queremos arribar, ¿verdad? Entonces, eso es un tema que, bueno, aclarado y viene bien tu consulta. Bien, seguimos. Acá dice existencia inicial, bienes de cambio, ¿sí? Existencia inicial, bienes de cambio. Esto también es un tema que suele traer algún tipo de complicaciones dentro de los ejercicios cuando hacemos los ejercicios. Digamos, esto es cuando arrancamos a volar solos, ¿no? Es decir, cuando lo hacemos acompañados vamos todo bien, pero alguna vez tenemos que volar solos, como hacen los pilotos de los aviones, ¿no? Acompañado viene bien, pero después cuando tenemos que tomar una decisión solos, ahí es cuando se nos complica la historia, ¿no? Entonces, a ver, si nos ponemos a pensar de que la existencia, que los rubros, vamos acá a la hoja 1, si los rubros, este bien de cambio, son existencias finales respecto de los años que estamos evaluando, miércoles que pasaron los años acá, che, vienen del futuro, 2009-18. Acá
si tenemos en cuenta estos dos números corresponden a existencias finales. Siempre en el balance van a aparecer existencias finales. Lo que pasa que la existencia, para calcular ¿qué? Para calcular el costo de la mercadería vendida, además de las existencias finales, nos hace falta la existencia inicial. ¿Por qué? Porque la fórmula dice existencia inicial más compra menos existencia final. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta? Si en el balance aparecen las existencias finales, y bueno, no, nos hace falta el dato de la existencia inicial. La existencia inicial del año anterior es la existencia, digamos, a ver, para acá en el año 2019, la existencia inicial del año 2019, obviamente, es la existencia final del año 2018. O sea que lo que yo le estoy debiendo acá, para que ustedes sepan, es cuál ha sido la existencia final del año 2018, perdón, la existencia inicial del año 2018, que obviamente es la final del año 2017. Por eso es que acá aparece este dato, ¿no es cierto? Existencia inicial de bienes de cambio, ¿sí? Fíjense que la existencia inicial del año 2019, perdón, es la existencia final del año 2018. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Y por supuesto, un dato no conocido y que necesariamente les tengo que dar es la existencia final del año 2017, que es la inicial del 18. Entonces, estas cifras nos sirven para únicamente la existencia inicial, es para calcular el costo de la mercadería vendida. El costo de la mercadería vendida, únicamente para eso. Entonces, fíjense acá, está transcrito y lo pintamos de amarillito. ¿Alguna duda respecto de esto? Porque eso también es otra de las dificultades por las que ustedes atraviesan en el caso de el cálculo del costo de mercadería vendida, ¿no? Y se confunden y ponen la existencia del año 2017 acá como una del 2018, o sea, esto lo tienen que tener bien en claro, ¿no? Acá, por supuesto, que ya estamos en condiciones de calcular la existencia final de bienes de cambio y obviamente que estamos en condiciones ya de calcular el costo de la mercadería vendida. Vuelvo a repetir, acá ¿qué estamos haciendo? Estamos sumando la existencia final, la existencia inicial del año 2019, le sumamos la compra, le restamos la existencia final y por último obtenemos el costo de la mercadería vendida. Estos totales de costo de la mercadería vendida lo trasladamos acá al estado de resultado como restando de las ventas. Las ventas todavía no hemos llegado a ese rubro, pero los restamos ahí. ¿Sí? Seguimos. Deudas, vuelvo a la hoja 2, a la hoja, digamos, madre de esto, y acá tenemos otro rubro, deudas de fisco social, que tienen que ver, obviamente, con las deudas al Estado y en conceptos de aportes patronales, productos de la nómina salarial. Por supuesto que cuando dice deuda, acá no tenemos ninguna duda, está planteado como un pasivo, no dice si es corto plazo, normalmente estas deudas, salvo que existiera alguna moratoria o algún plan de facilidad de pago, estas deudas son todas a corto plazo, entonces la marcamos acá y nos vamos al pasivo corriente y la incorporamos acá, ¿sí? Pasivo corriente, la marcamos y seguimos avanzando. Gastos administrativos. Bueno, es una cuenta, yo diría, de un concepto bastante sencillo como para ubicar dónde va, ¿no? Si sabemos que
en el estado de resultados van los ingresos y los gastos, no tendríamos que tener mayores dudas en relación a cuál es la ubicación de estos gastos administrativos, ¿no? Entonces, estos gastos administrativos, sin ninguna duda, van al estado de resultados. Gastos administrativos. Por supuesto que acá, fíjense, aparecen en rojo las cifras porque son restadas, o sea, las cifras positivas tienen que ver con los ingresos, las cifras en rojo o negativas tienen que ver con los egresos, obviamente. ¿Sí? Bien, seguimos. Impuesto a las ganancias. Impuesto a las ganancias. Ustedes saben que el impuesto a la ganancia es aproximadamente un 35% de la ganancia que obtiene una empresa, ¿sí? Y por supuesto que si a uno no le pide que lo calculen, no lo tienen que calcular. Otra cosa que a veces se equivocan, lo calculan y nadie les pidió que lo calculen. Entonces, obviamente que si ustedes calculan un impuesto, además del que dice acá, jamás le va a dar el balance. Así que tengan en cuenta eso. Impuesto a la ganancia. Ya saben que el impuesto a la ganancia es un costo, es una pérdida que la empresa tiene, más que costo, perdón, es una pérdida que la empresa tiene y por supuesto va en el cuadro de pérdida y ganancia o en el cuadro del estado de resultados, ¿sí? Entonces acá tenemos impuesto, tiene que ver con esto, así que ahí calcula, deducimos el impuesto, ¿sí? Bien. Gastos de comercialización, ¿sí? Lo mismo que en el caso de los gastos administrativos, ustedes esto también lo ven en costos, tiene que ver con los gastos de comercialización que, por supuesto, forman parte, digamos, del precio del producto y obviamente que forman parte de la pérdida que tiene la empresa y por supuesto va en el cuadro de resultados como una pérdida, ¿sí? Lo pintamos bien acá y lo pintamos ahí. Sí, hay dos chicos que levantaron la mano. No sé cómo le va. Mi consulta era sobre la parte de Vale. ganancias. Sí. Este número, en caso de que lo calculemos, pero más para una cuestión de entender cómo funciona, se saca a partir de cuando terminamos de hacer el balance, da un número que la empresa generó como ganancia por su rubro, digamos, por su labor. A Sí. esa diferencia de ganancia se le saca el 35% y se le paga al Estado. Eso es lo que es el impuesto de ganancia, ¿verdad? Sí. Perfecto, gracias. Eso es lo que es el impuesto a la ganancia. O sea, es todo lo que es ingreso menos los egresos, egresos que por supuesto están permitidos por la ley de impuesto a la ganancia y que obviamente que arribamos al final, digamos, de la liquidación, a partir de ahí se establece esta alícuota sobre ese remanente. Ingresos menos egresos permitidos. Sí. Había otra consulta. No, creo que es la de Juan Cruz que quedó arriba nomás. Ah, perfecto. Gracias. Bien. Bueno, seguimos. Intereses pagados. Intereses pagados. Bien, acá también hay que hacer una aclaración que muchas veces tienen y se confunden algunas cosas acá, ¿no? Intereses pagados tiene que ver con lo que nosotros, obviamente es lo que dice el título del rubro, hemos pagado en concepto de intereses, ¿no? Ahora puede haber intereses, lo mismo que el resto de los gastos, ¿eh? Intereses pagados son pérdidas, ¿eh? Lo mismo que los gastos de comercialización, los gastos administrativos, esos son todas pérdidas, ¿sí? Ahora, puede que esas pérdidas, ¿sí?, no las hayamos pagado. En ese caso, puede haber un rubro que diga
intereses a pagar. ¿Ah? Intereses a pagar. En ese caso, estamos en presencia de un pasivo. Estamos en presencia de un pasivo. Y hay una diferencia muy interesante. A ver si yo acá lo tengo del año pasado en mi explicación. ¿Sí? Como para que ustedes no se confundan y tengan en cuenta este tipo de intereses pagados o intereses a pagar. Son dos cuentas totalmente distintas. Son dos cuentas totalmente distintas, aunque en el nombre sean bastante parecidas, pero significan dos cosas totalmente distintas. Y ahora lo marco acá, cosa de no olvidarme y de que después no me vaya a dar, obviamente que yo tengo todo pasado, pero es para que ustedes reflexionen en cuanto a la utilidad de esto de ir marcando, ¿no? Bien, a ver, les paso a explicar un poco como para que ustedes no, a ver si, porque yo acá tengo, les voy a explicar acá atrás, acá, que acá tengo un poco más de espacio, ¿sí? Intereses pagados es lo que demandó el hecho de los intereses de todo el periodo que se trata el estado de resultado. Ustedes saben perfectamente, porque ya lo hemos visto, que el estado de situación patrimonial es la fotografía, es a un momento determinado. En cambio, el estado de resultado abarca un periodo. O sea, que quede claro cuál es bien la diferencia. El estado vuelvo a repetir, el estado de situación patrimonial es una foto, es una foto a un momento determinado, a una fecha determinada, a diferencia de lo que es el estado de resultado o de pérdida de ganancia, que abarca un periodo de tiempo, del 1 de enero al 31 de diciembre, por ejemplo. En consecuencia, esta cuenta que es intereses pagados, va a abarcar ese periodo de tiempo, va a abarcar un año de tiempo, ¿sí? En cambio, acá lo voy a marcar con otro colorcito, yo estoy graficando ese periodo de tiempo, ¿sí? En cambio, intereses a pagar va a representar de esta parte de intereses, ¿sí? Espero que corra, acá no veo la carita de ustedes y no veo ahí el gráfico. Intereses, vuelvo a repetir, intereses a pagar va a representar una parte de todos esos intereses que abarcó todo el año, que yo todavía no lo he pagado a una fecha determinada, al 31 de diciembre, ¿sí? Entonces, si yo pongo acá un colorcito celeste al gráfico este del tiempo, este gráfico del tiempo, el color celeste va a representar el saldo que yo todavía debo de intereses a pagar. Y todo el gráfico va a representar intereses pagados o intereses perdidos. Me interesaría saber si ese concepto lo entienden como para yo estar más tranquilo y continuar. Bien, bueno. Seguimos adelante entonces. Otros créditos nos toca marcar acá, otros créditos, obviamente que estamos hablando de otros créditos, son derechos de la empresa que tiene a percibir, no dice acá si es a largo plazo o a corto plazo, asumimos, como no lo dice, que es a corto plazo, y tiene que ver con derechos que tiene la empresa de percibir dinero de algún cliente o de alguna persona, pero que no está estrechamente vinculado al normal giro o al habitual giro de la empresa. O sea que en este caso no está vinculado a
la comercialización de cereales. Muy probablemente que tenga que ver, por ejemplo, con, puede estar incluido acá en este concepto, préstamos al personal, anticipos de honorarios a los socios o directores de la empresa, alguna venta, por ejemplo, de algún bien de uso que no es habitual, por supuesto, la venta de bienes de uso, pero a lo mejor la empresa lo vendió y quedaron algunas cuotas. Esos derechos son los que aparecen acá en otros créditos. Y por supuesto, si son derechos, son activos, y si están, y si están a corto plazo, lo tenemos que incluir acá en el activo corriente, ¿sí? Entonces lo incorporamos ahí, pintamos en el activo corriente. Seguimos. Resultados extraordinarios. Resultados extraordinarios. Obviamente, lo dice el propio nombre de la cuenta, tiene que ver con resultados que no son habituales, que no tienen que ver con, por ejemplo, el tema de la comercialización de cereales, en este caso, no tiene nada que ver, tiene que ver con otros resultados, digamos, otros hechos económicos que no están vinculados a la actividad principal y que obviamente van a sumar, eso sí, van a sumar algunos pesos o no, o van a restar algunos pesos porque pueden ser negativos o positivos. Entonces, eso también es necesario que ustedes sepan si son resultados positivos o negativos. Obviamente que eso se le tiene que informar, ninguna duda, y que obviamente que tiene que ver con algo que no está vinculado a la actividad principal de la empresa, esto es, en este caso, la comercialización de cereales. Puede haber tenido algún problema de incendio, alguna pérdida en concepto de ese concepto. Es muy común que ustedes saben que los silos, y si no lo saben, lo aprenden ahora, los silos tienen una ventilación y demás porque si hay alguna cosa que afecta digamos, al almacenamiento del cereal, es, por ejemplo, el tema de la autocombustión. O sea que el cereal, en función a ese proceso de exceso de maduración, diría yo, empieza a tomar temperatura y hasta se auto prende fuego. Entonces, puede ocurrir eso. O, por ejemplo, si ustedes han leído los diarios, esos ataques o esas, no sé cómo llamarle, atentados contra los silos bolsa, esos que abren los silos bolsa, ¿no es cierto? Y se derrama todo el cereal. Bueno, puede que algo de eso le ocurra, o sea, no es lo normal que pase, por eso es extraordinario, que pase una cosa así para el caso de estos acopiadores, no es normal. Normalmente tienen un seguro, ¿no? Que cubre eso. Por ejemplo, un caso muy típico de los productores es la caída de granizo. Bueno, la caída de granizo puede originar un resultado extraordinario, ¿no? O sea, no es común que le caiga granizo, pero bueno, suele ocurrir. Para eso también tiene un seguro. La pérdida por en la granizada va a generar un resultado extraordinario negativo y obviamente cuando cobre la póliza de seguro por parte de la compañía que los cubrió, y bueno, ahí va a generar un resultado extraordinario también, positivo, ¿no? Pero bueno, en este caso, entonces, tiene que ver con estos resultados extraordinarios, en este caso son positivos, en este caso son positivos, así que lo ubicamos acá en el cuadro de resultados, ¿sí? Bien, fíjense también que el cuadro de resultados tiene también un ordenamiento específico, ¿no es cierto?, que pasan por
lo que nosotros vamos a necesitar conocer como el resultado operativo, o sea, de la actividad principal, repetitiva de la empresa, ¿cuál es el resultado en definitiva que hemos obtenido, ¿no? No es porque lo otro no sea importante, sino es que es más importante conocer cuál es el resultado de la propia actividad, de la actividad de la empresa, más que conocer el resultado final del periodo, ¿no? Bien, seguimos. Sueldos y cargas sociales. Bueno, también acá tiene que ver lo que hablamos nosotros con intereses pagados, ¿sí? Cuando no aparece, obviamente que cuando no aparece las palabras apagar, esa expresión apagar, estamos en cuenta, precisamente en una cuenta de gastos o de pérdida. En este caso, sueldos y cargas sociales. En este caso, son todos los sueldos y las cargas sociales que esta empresa debió abonar durante el 1 de enero al 31 de diciembre de este año, del año que estamos analizando. Diferente hubiera sido si nos hubiéramos encontrado con la cuenta sueldos y cargas sociales a pagar. En ese caso, al igual que en el caso de los impuestos, esos sueldos y cargas sociales a pagar sería esta partecita celeste y no toda la sumatoria como es en el caso de esta cuenta que aparece acá. Esta cuenta que aparece acá entonces es una cuenta que tiene que ver con el pago de salarios y de cargas sociales, obviamente es una pérdida para la empresa, es una erogación y como tal va al cuadro de resultados y acá está ubicada y acá la pintamos de amarillito, ¿sí? Con lo cual, la última que nos queda es considerar las ventas son ingresos. Acá podemos hacer también una diferenciación en cuanto a lo que hablamos al principio. Las ventas podemos tener dos tipos de ventas, ventas de contado y ventas a crédito. Las dos son ventas, o sea que si nos toca el ejercicio donde hay una discriminación entre lo que es ventas al contado y ventas a crédito, y bueno, tendremos que sumar ambos rubros porque las dos son ventas, ¿sí? Entonces acá marcamos en amarillito y obviamente que acá también lo marcamos como corresponde, ¿sí? Acá yo hice una aclaración de ventas al contado, ¿sí? Más ventas a crédito, es lo que va sumando al cuadro de resultados y obviamente ya estamos en condiciones de calcular y de verificar si es que tenemos todas las cuentas ya pasadas, ¿sí? Entonces, vamos a repasar los activos. En el caso de los activos ya no tenemos cuenta, o sea, obviamente que si habría alguna cuenta que no la hemos tenido, me aparecería acá como no marcada en amarillo, con lo cual hasta ahora venimos bien. El activo corriente, el activo no corriente, el pasivo corriente, el pasivo no corriente, el total de pasivos, obviamente, el patrimonio neto. Fíjense que acá hay una cuenta que no está marcada, que es el estado de resultados. Esto es importante también que ustedes tengan en cuenta. Yo, para calcular el patrimonio neto, tengo que incluir el estado de resultados, o sea, el resultado del ejercicio de que, obviamente, del año que se trate, ¿no? ¿Y de dónde surge este rubro que no estoy marcando? Y surge de acá, surge de esto, y lo voy a pintar en otro color, como para que ustedes vean, ¿sí? Surge de acá, o sea que es el nexo que existe entre el estado de situación patrimonial y el estado de resultado, es precisamente el resultado del ejercicio. Es ese nexo
que une a esos dos estados contables, y por supuesto que es lo que acá, fíjense, es lo que trasladamos, ¿no es cierto? Este estado de resultados lo trasladamos acá, al patrimonio neto. Y recién a partir de ahí yo obtengo este total. Recién a partir de incluir dentro del cuadro del patrimonio neto los resultados del ejercicio, es que estoy en condiciones de conocer el patrimonio neto, ¿sí? Bien. Y obviamente que yo acá tengo, ¿sí?, una comprobación, que es la diferencia, ¿sí? Yo pongo diferencia acá. ¿Diferencia de qué? Y bueno, ustedes saben que la ecuación patrimonial, ¿cómo es? Activo igual pasivo más patrimonio neto. Esa es la ecuación patrimonial. Y por supuesto que hay una igualdad, ¿sí? Si yo no cumplo con esa igualdad, obviamente que yo acá voy a tener una diferencia, ¿sí? Y si se fijan acá en la fórmula, si se fijan en la fórmula, yo voy a tener la sumatoria, o sea, el total de activos menos el total de pasivos más el patrimonio neto. ¿Está? Si yo no tengo diferencia, ¿sí?, quiere decir, no, que es verdadero. Quiere decir de que he trabajado bien. Quiere decir que he trabajado bien y tengo el balance cumplido, ¿sí? El balance, obviamente, que tiene que ver a esto, ¿no es cierto?, de esa igualdad patrimonial. Tiene que estar balanceado los activos con la fuente de financiamiento, pasivo más patrimonio neto. Y pasando al estado de resultados, acá lo que me faltaría marcar son las utilidades brutas, ¿sí?, que es la diferencia entre ventas menos costo de la mercadería vendida, y un tema importante que él se lo había marcado antes, era el estado de el resultado antes de impuesto, que es el resultado operativo, que tiene mucho que ver, y lo interesante es que tengamos nosotros en cuenta ese resultado, porque es el resultado que en definitiva me da la actividad principal, ¿no? Imagínense, si yo vendí un activo que lo tenía sin usar y de ese activo obtuve una ganancia, y bueno, si yo mezclo esa ganancia con la ganancia que obtengo de las ventas habituales de mercadería, y me puede llegar a confundir en cuanto a yo analizar, a ver, ¿cuánto es lo que gana esta empresa? Y gana 10.000 pesos por año, o 10 millones de pesos por año. Pero si esos 10 millones, 9 millones corresponden a una venta de un bien de uso, y me estoy equivocando en las conclusiones a que llego. ¿Por qué? Y bueno, porque 9 millones no se van a volver a repetir, ¿sí? Es muy probable que el millón sí se vuelva a repetir, pero los 9 millones restantes de un resultado extraordinario, no. Entonces, evidentemente yo tengo que tener en cuenta eso como para decir, bueno, a ver, esta empresa, ¿qué tipo de ganancias tiene? ¿Son extraordinarias o son ordinarias y repetitivas? Eso tiene mucho que ver en cuanto a la calidad del estado de resultados, ¿sí? Bien, dudas hasta acá. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Entonces, una vez que nosotros tenemos esto y tenemos la seguridad de que está bien, bueno, ahora empezamos a analizar esto, ¿sí?
Teníamos, ya lo habíamos visto en el primer semestre, teníamos dos posibilidades de ver esto, ¿no es cierto? En principio, antes de arrancar con los indicadores. ¿Y qué eran estas posibilidades? Bueno, de ver, analizar, ¿sí? Lo que decíamos, un análisis horizontal, es decir, de un ejercicio a otro, y un análisis vertical, ¿eh? Y un análisis vertical. Acá en el análisis horizontal podemos determinar qué es lo que, cómo fue variando de un ejercicio a otro, y obviamente buscar, porque ¿cuál es el sentido de esto? No tiene mucho sentido que digamos, bueno, a ver, las disponibilidades o los créditos por venta en el año 2018 respecto, o en el año 2019 respecto del 2018 bajaron un 10%. ¿Y qué hacemos con eso? No tiene mucho sentido. O sea, todo tiene que ver a decir, bueno, a ver, ¿cuáles fueron las causas que originaron esa disminución? Por supuesto que a veces no tenemos la información toda disponible como para decir con exactitud cuáles fueron las causas. Pero lo importante es que nos marquen en un semáforo, que nos marquen esa luz amarilla o esa luz roja para nosotros investigar. Si nosotros nos ponemos dentro de nuestra propia empresa y vamos a determinar esas luces rojas o esas luces amarillas. ¿Para qué? Y bueno, para determinar la causa. Digamos, lo importante acá es decir, bueno, a ver, Bienes de cambio en el año 2019 subió un 100%. ¿Pero a qué se debe eso? ¿Está? O sea, porque ¿qué quiere decir? ¿Que el stock aumentó? ¿Qué quiere decir? Podría decir que de un año a otro, al aumentar el stock, estamos vendiendo menos. O podría decir que estamos comprando más. Fíjense cómo cambia el sentido en función al resto de las variables que nosotros tenemos que interpretar cuando analizamos esto. Y es interesante porque decir, bueno, a ver, vendimos menos. ¿Y por qué vendimos menos? No estamos haciendo bien la venta. La competencia nos está quitando protagonismo dentro del mercado. Ustedes tengan en cuenta que muchas de estas decisiones dependen del futuro de una pyme. Entonces, verdaderamente, estos análisis que nosotros hacemos tienen mucha importancia, ¿sí? Mucha importancia como para decir, bueno, a ver, a lo mejor no tengamos toda la información que necesitamos, pero es suficiente ya la advertencia como para que nosotros investiguemos dentro de nuestra empresa o de la empresa que nosotros estemos trabajando y asesorando. No sé si se entiende cuál es el sentido, ¿no? Bien, y obviamente, así como vemos nosotros el análisis horizontal, también lo podemos hacer verticalmente, es decir, a ver, y podemos combinar las cosas, ¿no es cierto? Digamos, esta empresa tiene, acá yo hice el cálculo, el 73%, siendo que el activo lo consideramos un 100%, el total de activos, tiene casi un 74% de activos corrientes, o sea, es una empresa que tiene una gran liquidez, ¿eh? O sea, tiene mucho para percibir en el corto plazo. Y esta es una característica que tienen los acopiadores de cereales, es decir, tiene mucha liquidez al corto plazo y generalmente esa liquidez al corto plazo tiene también una contraprestación en lo que hace el pasivo corriente, es decir, tengo mucho de liquidez al corto plazo, o sea, muchos cereales, pero también tengo muchas deudas a corto plazo. Entonces, ahí lo que decimos nosotros, se calza,
como un engranaje, digamos, entre las obligaciones que yo tengo que cubrir al corto plazo y deberían calzarse con los activos que yo tengo disponibles para hacer frente a esas obligaciones. Entonces, también es importante ver, en este caso, qué pasó respecto de un año a otro. ¿Qué pasó? ¿Fuimos aumentando nuestra liquidez o hemos bajado nuestra liquidez? Lo mismo acá, por ejemplo, en el caso de una comparación interesante que normalmente hacemos en cuanto a los bienes de uso, ¿no? Dice, fíjense ustedes esto que pasó acá. Del año 2018 al 2019, ¿qué pasó? Y bueno, esto es un tema que podría llegar a ser preocupante. ¿Por qué? Porque vemos que los bienes de uso han disminuido de un ejercicio al otro, ¿sí? Bien, no sabemos realmente qué pasó, pero sí sabemos que han disminuido de un ejercicio al otro y podría llegar a tener un efecto importante dentro de los resultados futuros, porque si hemos vendido bienes productivos, y bueno, en el futuro, así previamente, podremos llegar a tener algún tipo de problema, ¿no? Porque no podríamos generar lo que generamos en el año 2019, ¿no? Entonces, eso es muy importante tener en cuenta. Puede ocurrir que acá esta empresa haya tenido bienes improductivos dentro de lo que es el activo no corriente y hayan tomado una decisión de venderlos, y obviamente es lo que acá produjo, en cierto modo, esta utilidad, ¿no es cierto?, que aparece acá como una utilidad de resultados extraordinarios. Y puede ocurrir de que esos bienes, al no estar productivos, no alteren mayormente la actividad futura de la empresa, ¿no? Entonces, en ese caso ahí nos quedaríamos mucho más tranquilos. Pero, les vuelvo a repetir, esta evolución, esta diferencia, esta comparación de un ejercicio a otro es sumamente útil, a pesar de que no tengamos toda la información suficiente, pero sí es suficientemente útil como para determinar algunas alarmas, prender algunas alarmas que a nosotros nos invitan a investigar a ver qué es lo que pasó. Y llamarlo, por ejemplo, al gerente o al responsable, digamos, de los bienes de uso, decir, a ver, che, ¿qué es lo que pasó acá? ¿Ah? Entonces, eso es muy interesante. Acá, por supuesto, que es algo muy, muy llamativo, ¿no? Pero en algunos casos puede que no lo sea. Así que bueno, y lo mismo, perdón, y lo mismo ocurre en el caso de los pasivos, ¿no es cierto? A ver, digamos, la evolución de los pasivos también es importante. Por sobre todas las cosas, en algún tipo de deuda, como por ejemplo las deudas bancarias. A ver qué pasamos. ¿Nos endeudamos con los bancos o hemos bajado las deudas de los bancos? Acá, fíjense que acá se produce un efecto muy interesante que normalmente, Oco, es muy común esto en relación a la evolución, por ejemplo, de las deudas bancarias. Seguramente parte de estas deudas bancarias han ido a parar acá al corto plazo. O sea, fíjense, en el año 2018 eran deudas de largo plazo, o sea, más de 12 meses, y obviamente que con el proceso y el transcurrir del tiempo hizo que esas deudas de largo plazo, o sea, que figuraban como pasivos no corrientes, aparezcan acá como deudas bancarias al corto plazo. O sea que ha habido una transferencia de deudas de largo plazo al corto plazo, producto del transcurrir del tiempo, ¿no es cierto? Entonces, eso también es un fenómeno que nosotros podemos ver, ¿eh? Acá en el año 2018 no había deudas, hoy aparecen deudas, ¿eh?
y obviamente que hay una aproximación en el vencimiento producto de del proceso del tiempo, ¿no es cierto?, del paso del tiempo. Lo mismo acá en el caso del estado de resultados, nosotros podemos comparar un ejercicio al otro a ver cómo nos fue. Siempre, obviamente, que acá estamos hablando de pesos, o sea, reexpresados a un mismo tiempo, ¿no es cierto? Se supone que acá, esto, producto de la inflación, o sea, una de las consecuencias que tiene la inflación es precisamente la distorsión que hay de un periodo contable a otro. Obviamente que la contabilidad tiene un mecanismo a través de la aplicación de coeficientes que reflejan el efecto inflacionario, podemos nosotros corregir eso y obviamente que vamos a hablar de pesos de igual expresión, ¿no? Porque no es lo mismo, por ejemplo, un peso en diciembre del 2020 que un peso en diciembre del 2019. No es lo mismo, ¿no? Estamos hablando de naranja con pomelo, no tiene nada que ver. Ahora, si el peso del año 2019 lo reexpresamos a través del cálculo de un coeficiente y lo llevamos al mismo valor del peso del año 2020, ahí estamos hablando de otra cosa. Ahí estamos hablando de coincidencia, o sea, de naranja con naranja, melones con melones. Y ahí sí podemos llegar a comparar, a ver cómo nos fue. Las ventas del año 2018 no llegaron a los 17 millones de pesos, porque esto está expresado en miles de pesos. En el año 2018, en el 2019, casi alcanzamos los 20 millones, o sea que hemos crecido casi en 3 millones de pesos de un ejercicio al otro. Aspecto que fíjense, esas ventas, a pesar de ese incremento, no tuvieron de un ejercicio al otro en relación, no se reflejaron en las utilidades brutas, ¿sí? Se ve que el costo de la mercadería vendida, en este caso, tuvo un impacto más fuerte, o sea que los costos crecieron mucho más que los ingresos, y eso produjo que las utilidades brutas, o sea, lo que en definitiva después me va a servir a mí para soportar el resto de las erogaciones que todavía me faltan descontar, que son las amortizaciones, los sueldos que tuve que pagar, los gastos administrativos de comercialización y los intereses, ¿no? Me alcanzó, como puedo ver acá en el resultado antes de impuestos, pero obviamente se nota un perjuicio de un ejercicio a otro. A pesar de que han sido positivos los ingresos que tienen que ver con los ingresos principales, a pesar de eso, hemos tenido una baja en los ingresos y obviamente que también puede encender una luz de alarma que a mí me indique decir, bueno, a ver, ¿por qué los costos de la mercadería subieron? ¿Cuál fue la causa? ¿Hemos comprado mal? Porque acá, obviamente, dentro de lo que es costos, no se olviden de que tenemos esta cifra, que son las compras. Fíjense las compras cómo han subido de un ejercicio al otro. ¿Hemos estado comprando bien? ¿O qué ha pasado? O sea, son preguntas que a nosotros, a lo mejor ahora, en la primera instancia, no tengamos quizá la respuesta exacta, pero sí nos van a obligar a decir, bueno, a ver, investiguemos más, hagamos, a ver, consultemos. ¿Qué pasó? Llamemos al gerente de compra y le preguntemos, che, escúchame, ¿por qué aumentamos las compras? Y eso nos produjo un incremento acá en los costos de la mercadería vendida y por consiguiente hemos
perdido rentabilidad, en definitiva. Una pregunta interesante para que lo conteste este buen hombre, ¿no? Bien, ¿alguna duda hasta acá? Me han hecho hablar demasiado por ser el primer día. ¿Alguna duda? Ya estamos casi sobre el final. Acá, y no quiero, a ver, quiero arrancar la clase que viene con el cálculo de los indicadores, ¿no? Les vuelvo a repetir, en términos matemáticos son sumamente sencillos. El tema es saber interpretarlo, que es lo más complejo, digamos, de esto. Es decir, a ver, de nada me sirve decir, bueno, a ver, tengo un capital de trabajo para el año 2018 de 2.900.000 y del año 2019 3.100.000. ¿Y ahí? ¿Y después qué hacemos? Ese es el sentido, digamos, como para decir nosotros, bueno, a ver, no, bueno, en el año 2019 hemos mantenido, a mí me preocuparía un poco si acá las compras han crecido, ¿no es cierto? Y hemos mantenido este capital de trabajo, que es lo que nosotros tenemos para pagar al corto plazo, esos 3 millones nos sirven para comprar mercadería, para pagar sueldos, para pagar impuestos. O sea, me preocuparía que por un lado vendiéramos menos, los costos de las compras crecieran y mi capital de trabajo se mantuviera. Me preocuparía un poco, digamos, en cuanto a ver esa evolución, ¿no? Pero bueno, hay algo positivo, sí. Es positivo el capital de trabajo. Tenemos plata, pero ¿es suficiente? Esa es una buena pregunta, ¿no? Así que bueno, espero que les haya sido, como diría, haya sido de su agrado y que, bueno, que no tengan dudas y si tienen dudas, anótenla para la clase que viene. Así que los despido hasta la clase que viene, si no tenemos dudas o no quieren preguntar nada. Muchas gracias, profe. Gracias, Chao, profe. profe, nos vemos hasta la semana que viene. Listo. Chao, profe. Chao. Chao, hasta luego.